Bien, espero que hayan aprovechado el break bien. O sea, como yo siempre digo, después del break uno se despierta un poco. ¿Ya? Sí. Bien, vamos a tratar de explicarles este caso de éxito. Y de ahí yo espero que si tienen algunas dudas, preguntas, lo pueden hacer. Bueno, algunos antecedentes como para poder situarnos, digamos, dónde esto se hizo. Esto es una cooperativa de ahorro y crédito. No sé si acá también tienen cooperativas con concepto de León XXIII o León XIII, era de que en su encíclica cuando partió con el mundo corporativo, parte de la historia, digamos, y muy asociada al mundo, y partió por Italia y después en Latinoamérica fue bastante fuerte. Bueno, esta es una cooperativa fue fundada en el año 63. Hoy día, ¿no es cierto?, su objetivo único es brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios para efectos de mejorar las condiciones de vida. O sea, eso ellos lo tienen ahí en su página web puesto como su objetivo. Entonces, básicamente las cooperativas lo que uno hace, ¿no es cierto?, es depositar dinero. Hay gente que ahorra dinero mensualmente y descuento, llamamos nosotros por planilla. No sé si acá es cuando te lo descuentan ya la empresa, lo descuenta automáticamente y te lo... y lógicamente también los socios tienen la opción de pedir créditos a una cierta tasa que supone que son más beneficiosas que en el mercado, o tienen la apertura de crédito personas que en el mercado financiero no tienen acceso fácilmente, dados sus niveles de renta o sus compromisos. Hoy día, o sea, en Chile, todo lo que son las cooperativas depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Siempre me llama la atención el nombre reconstrucción. Bueno, en Chile cada cierto tiempo pasan ciertos eventos que nos hacen reconstruir el país cada vez, digamos. Así que echamos talla nosotros porque a nuestra presidenta ha sido la única que se le ha llovido el desierto más árido del mundo. Pero son bromas, eso, bromas internas ya. Y todas las cooperativas se manejan bajo este ministerio, pero hay 7 cooperativas que son manejadas además por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que es la misma que rige la normativa hacia los bancos. O sea, significa que esta cooperativa es de las 7 grandes, que tienen un cierto nivel, que ya no solamente el ministerio las controla, sino que también la super, y esos son mucho más fregados en sus auditorías, revisiones que tienen. O sea, ya se le trata más como una entidad más financiera formal. También tiene una cantidad hoy día de 7.000 socios, tiene 52 colaboradores. No sé si ustedes usan el término colaborador, trabajador o... Cualquiera. ¿Sí? Nosotros antiguamente, como anécdota, o sea, cuando yo entré al holding, al grupo, y me acuerdo que llevaba 2 días de trabajo y me tocó una reunión con el gerente corporativo de recursos humanos más el gerente de administración y finanzas, y yo usé el término funcionarios. Para nosotros el término, entonces ahí me pararon los dos, me dijeron, acá somos colaboradores, ¿no es cierto?, y no funcionarios. Funcionarios en la administración pública, entonces hay una separación muy fuerte ahí, digamos, dentro de eso. ¿Acá también? Bueno. Hoy día ya... Bueno. También su capital hoy día es de 28 millones de dólares, o sea, eso es lo que están manejando, es una cantidad bastante interesante, y es una de las 7 principales cooperativas del país. O sea, eso es el ámbito donde fue situado esto. ¿Qué es los objetivos? Dice manejar los principios de liquidez, operación, atención a clientes y poder realizar una adecuada gestión de riesgos. O sea, esto es un objetivo de la organización. Por eso logramos, ¿no es cierto?, se logró implementar aquí COVID-5 para riesgo, porque ya está definido como objetivo dentro de. Eso te ayuda mucho. Tenemos una empresa en Chile que es un modelo en términos de que tiene implementado prácticamente todas las normativas, pero porque en su ADN de la empresa, cuando fue creada, es cierto que dijo que estar sujeta a todas las normas, principios, normativas que existieran, ¿no es cierto?, y tenía que cumplirlo. Entonces, eso te ayuda mucho para
poder decir o impulsar las cosas que tú necesitas. Así que eso como una primera parte, que dentro de su empresa preocúpense, ¿no es cierto?, que uno de los objetivos de la organización sea la gestión de riesgo, y ahí ustedes pueden pensar en implementar esto. ¿Qué es lo que se hizo para hacer? Primero identificar el proceso en el cual esto se iba a hacer. No se tomó toda la empresa en su totalidad, sino que se fue haciendo por etapas. Entonces dijimos, tomemos un primer proceso que lo conozcamos, lo podamos manejar, y de acuerdo a eso, sus resultados podemos ir posteriormente ampliándolo. Para eso fue necesario hacer todo un diagrama del proceso, un flujograma. Hay toda una explicación también del proceso, que no se las puse porque si no es mucha documentación, pero el flujograma ya nos explica bastante eso. También la matriz RACI, también que definición de cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno. Y de acuerdo a eso dijimos, ok, veamos de los 20 escenarios de riesgo que nos plantea COVID, cuál es el que más nos afecta o cuál es el que más nos importa dentro de esto. Y lo que hicimos fue tomar dos escenarios, lo que es el tema de información y cumplimiento legal. O sea, esto ustedes lo pueden buscar en la documentación de COVID for Risk. Y después hicimos una revisión de cumplimiento según escenarios. O sea, lo que hicimos fue dentro de este material que te proporciona ISACA, es ver qué es lo que te decía que tenías que tener en cada una de las cosas, y de acuerdo a eso tú podías indicar si lo tengo o no lo tengo para poder estar bien. De acuerdo a eso, a ese análisis, se determinó qué recomendaciones se deben hacer, o sea, qué es lo que debemos implementar para poder estar cubiertos con este tipo de riesgo. Posteriormente, también nos fuimos a mirar un poco los controles críticos asociados para mitigar los riesgos, y establecimos una matriz de riesgo y efectos de mitigación. O sea, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Bien. Primero, la identificación del proceso es un retiro de capital. O sea, este retiro de capital significa que una persona que está aportando cuotas, ¿no es cierto?, va a decir, señores, quiero sacar parte de mi participación dentro de la cooperativa. Y forma parte de un subproceso que es el procedimiento de giro capital, forma parte de la operación, es el alcance que está ahí, sus objetivos, es evaluar las solicitudes de giro capital en base a las condiciones establecidas para tal efecto y realizar las operaciones de manera segura y exenta de errores. Las actividades, o sea, tienen un total de 6 actividades que las vamos a ver en el flujograma. Esto también está debidamente documentado. Su objetivo, con qué procesos se relaciona y cuáles son las mediciones que tenemos asociadas al proceso. Teniendo esa documentación, este es el flujograma que tenemos el socio, ¿no es cierto?, que hace un ingreso de requerimiento, se evalúa el cumplimiento, hay ciertas condiciones que tienen que cumplirse para efectos de retiro, se evalúa contra esto, se pregunta si cumple, si es así, ¿no es cierto?, esto, se autoriza el requerimiento, y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, se pregunta si cumple el límite, si está así, entonces se genera el egreso y se hace el pago. O sea, ese es el camino más simple. Si no cumple, puede pedir una reconsideración. Entonces, si se dice que no, se le da una respuesta al socio diciéndole, sabe, señor, no procede. Ahora sí, se hace, ¿no es cierto?, una reevaluación de requerimientos, si se aprueba, ¿no es cierto?, se autoriza el requerimiento, cumple los límites y se hace el pago. Ya son un proceso bastante simple, si queremos mirarlo, pero sí tiene detrás una serie de cumplimientos o de pasos o de normativas que se tienen que estar cumpliendo. La matriz RACI se dijo, bueno, acá tenemos diferentes actividades, está la ejecutiva telefonista, hay un agente, gerente, subgerente, tesorero, y acá se definió, ¿no es cierto?, cuáles eran los R, los I. Si se fijan en algunos, ¿no es cierto?, no hay una A, ¿cierto?, porque no está definido, ¿no es cierto?, todavía dentro de esta etapa de evaluación o de documentación del proceso, quién es el accountable asociado a esa actividad en particular. Pero es parte de lo que ya posteriormente hay que estar definiendo para poder cumplir adecuadamente. Bien. De los escenarios de riesgo, de los 20, ya lo planteaba, que se cogieron 2. Ahora, en base a eso, el 6 habla de daños, fuga y acceso de información, y el escenario número 12 habla de cumplimiento legal o cumplimiento normativo, que en temas de la cooperativa es muy importante, porque es una entidad financiera en la cual está sujeto, ¿no es cierto?, a esta serie de revisiones y
y normativas. Bueno, basado en eso, parece que está muy pequeño, digamos, para... Pero después ustedes van a tener acceso a esta... ¿sí? Acá vemos, primero habla del catalizador de principios políticos, los libros de acuerdo a convenios. Se dice política de seguridad física, o sea, esto es algo que te está pidiendo bajo este escenario que deberíamos tener. Dice, el acceso solo se puede proporcionar al personal autorizado, la contribución para dar respuesta, y aquí está el resultado. Se dice, sí, existe la política. O sea, esta empresa dijo, ok. Después vemos políticas de copia de seguridad, si las copias de seguridad están disponibles, dice que están reguladas por política, o sea, estas copias, el lugar de almacenamiento está regulado, está dentro de la intranet, ¿no es cierto?, que las personas pueden tener acceso. Política de continuidad de negocio, dice validar la recuperación de los datos. Existe una política de recuperación de datos, pero no de continuidad de negocio. O sea, ya hay una primera falla ahí, y eso está definiéndose, ¿no es cierto?, un número 1. Eso vamos a ver después cuando planteemos cuáles son las recomendaciones, va a estar asociada a ese número. Posteriormente, dice política de seguridad de la información, que si define las limitaciones técnicas en el intercambio, en el uso de la información, existe pero no está formalizado. Lo típico que nos sucede, ¿no es cierto?, que la tenemos, que la aplicamos, que sí lo usamos, pero en realidad no la hemos escrito, o no está firmada, ¿no es cierto?, por las personas responsables. O sea, el directorio todavía, ¿no es cierto?, no pone su firma dentro de esto. Esto es muy latino, así que, o sea, en todos los países no. Después hablamos de los procesos. O sea, ya pasamos a la segunda parte, dice el APO 0106, definir el propietario de los datos y el sistema de información. ¿Cuál es la práctica? Los escenarios negativo y positivo. Dice que el escenario negativo cambia el operador del sistema sin el debido ajuste de perfiles de responsabilidad. O sea, de lo que te plantea el modelo, ¿cierto?, de lo que te explica, aquí lo ajustamos directamente a la empresa cuál sería el escenario negativo para ello en este tema. Y el positivo dice que la operación, administración y control de transacciones del proceso de capital se realizan a través de una aplicación TI donde están definidos los perfiles y las responsabilidades. O sea, esto ya es la primera traducción que tú tienes, ¿no es cierto?, lo que te plantea el modelo frente a una situación muy propia de la empresa. Después toma el BAI 0201, que dice definir y mantener los requisitos funcionales y técnicos del negocio. Dice que los distintos sistemas de información no estén en línea, generando distorsiones en la información final. O sea, eso sería negativo. Y positivo, por normativa interna y externa, la aplicación contempla regulaciones que permiten realizar las operaciones cumpliendo los requisitos funcionales y técnicos del negocio. Después seguimos analizando más procesos, el PAI 04, el DS 01, ¿no es cierto?, que habla de los procedimientos operacionales, ¿cierto? Y aquí dice, por ejemplo, positivo, que la cooperativa en la actualidad tiene documentado todos los procedimientos para la operatividad del capital. Entonces el trabajo, que de lo que hay que ir haciendo dentro de esto, ustedes toman cada uno de los procesos, ya COVID les plantea qué es lo que debe contener ese proceso, hay un objetivo definido para esa práctica en particular, dentro de la documentación de procesos catalizadores, y ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, qué es lo que ustedes hacen o no hacen en términos de estos escenarios, positivo o negativo. Esto también pueden basarse en los escenarios de riesgo, que es el otro documento también que es necesario para esto. Bueno, tomamos cada uno de los procesos, esto es, vamos a tratar de ir un poquito más rápido, producto de acortar tiempo, ¿ya? Porque es únicamente mirar procesos y ver, digamos, qué se fue haciendo. Dentro de la estructura organizativas, dice que debe haber un gestor de seguridad de la información. Dice, sí, pero no es una función de operaciones. ¿Ya? O sea, existe este gestor, pero no es una función de operaciones esto mismo. Y jefe de operaciones TIC dice, sí, en función duplicada entre operaciones y TI. O sea, ellos tienen un jefe de operaciones, ¿cierto?, de TI dentro de operación mismo, que es del negocio, y otro, ¿no es cierto?, dentro de lo que es ya propiamente tal los procesos TI. Después habla de cultura, ética y conducta. Dice que la seguridad se practica en las operaciones diarias disponibles en un reglamento interno de secreto bancario. O sea, la ley te obliga, ¿no es cierto?, en términos de eso, y eso está disponible.
Necesidad de acceso único, dice si es limitado y todos son responsables de la protección, sí existe una cultura de protección de la información de socios, o sea, cultura financiera, digamos. Después, para alcanzar los objetivos de información, dice, por ejemplo, uno que campaña de prevención en la pérdida de información, no se han hecho campañas de información. O sea, eso es una falencia. Dice registro de acceso y eventos, dice sí existen registros de acceso o existen los logs. Para que eso se revisen o no, es el otro tema. Después vemos, para términos de infraestructura, servicios y aplicaciones, por ejemplo, control de acceso, dice no existen controles de acceso físico. O sea, todo el mundo se conoce, todos son pocos, por lo tanto, no existe un control propiamente tal, ¿no es cierto?, de acceso físico a esto. Y sistemas de copia de seguridad, sí, pero disponible en un solo lugar. O sea, en la práctica está disponible a 10 kilómetros, ¿no es cierto?, del lugar, por lo tanto, en realidad no se considera que está en un lugar distante, suficientemente distante, ¿no es cierto?, para que en caso que ocurra algo, poder tener las copias de seguridad respectivas. Después, que en temas de las personas, dice política de seguridad de la información, define las limitaciones técnicas en intercambio y uso de información, no se encuentran formalizados. Después, vamos al escenario 12, hacemos el mismo ejercicio, ¿cierto?, de que políticas de cumplimiento, sí existe un área encargada, plantea, o los procesos facilitadores del MEA, que son todos los procesos de auditoría, que son los procesos de revisión. Como tal, cuáles son los positivos, cuáles son los negativos aplicados a ello. También lo vemos en términos de estructura organizativa, o en temas de cultura, de ética, etc. Vemos también en temas de las personas, sus habilidades, ¿no es cierto?, con qué cuenta, si cuenta con el equipo legal adecuado, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, control interno, evaluar el cumplimiento con la reglamentación pertinente, dice en proceso de definición. Bueno, producto de eso, ¿cierto?, que se fue haciendo el análisis, se dijo recomendaciones, dice que desde el punto de vista de la continuidad operacional es necesario que los planes de contingencia y continuidad tengan un procedimiento documentado y formal para efectuar pruebas, ¿cierto?, de forma regular. O sea, ellos dijeron, mira, si yo quiero cumplir con todas estas cosas, esto es lo que tengo que ir haciendo. Después, se recomienda realizar ejercicios periódicos de planes de continuidad de negocio, se recomienda evaluar la conformación de un comité que sesiona al menos una vez al año para revisar el plan de continuidad. O sea, en Chile ya la Super es bastante estricta en temas de continuidad de negocio, o sea, es un tema para nosotros fuerte. Porque como sabemos, ¿no es cierto?, en Chile siempre ocurren cosas, entonces hay que estar preparado para ello. También en seguridad de la información dice que es prudencial, razonable la implementación de acceso controlado a la sala de servidores, sector de cajas, documentos valorados, ¿cierto? Ahí tienen un tema de seguridad. Después, la implementación de procedimientos de tecnología en procesos de impresión de documentos, monitoreo de actividades, recomendar la incorporación al staff de un oficial de cumplimiento normativo. También se recomienda evaluar el costo-beneficio de implementar controles de acceso físico a las instalaciones de la cooperativa. Eso también tiene que evaluarse si vale la pena o no. Desde el punto de vista de contingencia, ¿no es cierto?, está en un lugar, ¿no es cierto?, en un radio inferior, ¿no es cierto? O sea, en Chile siempre definimos que los eventos telúricos tienen un rango de 250 kilómetros, que es la zona que cubre generalmente. Claro que el 27F, ¿no es cierto?, fue de 650 kilómetros de amplitud, entonces ahí fue bastante grande. También se recomienda formalizar las políticas de seguridad de la información. Entonces lo que hace esta empresa, ¿no es cierto?, es decir, ok, yo tomo los dos escenarios que más me apuntan, en base a eso reviso, ¿no es cierto?, qué cumplo, qué no cumplo, y posteriormente, ¿no es cierto?, vemos las recomendaciones para poder implementar. Lo mismo nos pasa, ¿no es cierto?, en el escenario 12, en la cual se habla de establecer charlas de capacitación de normativa, políticas a los responsables de seguridad de los datos, personales de los socios, informar a todos los cargos estratégicos cuál es el apetito de riesgo, modificar los alcances de la función de auditoría interna, implementar una base de datos jurídica. O sea, es un conjunto de pasos, ¿no es cierto?, que se deben hacer. Entonces, después lo que se siguió haciendo fue mirar los escenarios. Tenemos escenarios de
de riesgo. Aquí estamos viendo 3 escenarios de riesgo, cuáles son los factores de riesgo que se vieran para la organización, y en base a eso, ¿cierto?, se dijo si era mayor o menor o catastrófico, y cuáles eran las zonas de impacto de la organización. Posterior a eso, se dijo cuáles son los controles críticos que nosotros deberíamos tener, los factores de riesgo, controles los críticos, qué tipo de control estamos hablando y cuál es el riesgo residual. O sea, estamos diciendo parto de un cierto nivel de riesgo para esto poder bajarlo. Y eso se hizo, ¿no es cierto?, para cada una de las partes, y lo que hicimos fue, ¿no es cierto?, en esta matriz de riesgo, de que estábamos sin los controles, cómo llegamos a bajar, ¿no es cierto?, en la matriz correspondiente ya a un nivel de riesgo bastante aceptable. Bueno, algunos anexos dentro de esto, ¿no es cierto?, es para poder indicar que ustedes puedan asociar, ¿no es cierto?, qué es lo que definimos en términos de probabilidad, qué definimos en términos de impacto, ¿cierto?, y cuáles son las métricas de controles. Eso para que les quede como documentación para poder entender, ¿no es cierto?, la clasificación anterior. Y lo otro que también tenemos es esta planilla Excel, ¿cierto?, en la cual se fue desarrollando, y cosa que no se podía mostrar mucho, pero si ustedes se fijan acá, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un tipo de control y responsables del control. O sea, una de las cosas que no deben olvidar nunca, ¿no es cierto?, es que todo control se asigna un responsable, para que después podamos medir, ¿no es cierto?, la responsabilidad de ello. Se clasificó el porcentaje de efectividad, también aplicamos eso, para poder decir, ¿no es cierto?, este control, cuánto te está mitigando el riesgo como tal. Y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, medimos nuevamente nuestro impacto y probabilidad para poder llegar, ¿no es cierto?, finalmente a la escala y a quien tenemos que informar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, con eso ya tienen, ¿no es cierto?, todos los pasos que se siguieron, cuál es la metodología, ¿no es cierto?, el análisis, también tienen los parámetros, ¿no es cierto?, que se usaron para efectos de poder indicar por qué estaban en qué nivel cada uno de ellos, para efectos de que si quieren tomarlo como ejemplo para alguna aplicación de ustedes, ¿no es cierto?, lo pueden hacer. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? Y empezaron a convencer a la gente de la necesidad de esto hasta que cerraron el cheque. Esto fue bastante rápido, fue como un par de meses. O sea, esto fue desarrollado producto de un diplomado. Nosotros tenemos un diplomado en gestión de riesgos, en la cual justamente asistieron a ese diplomado el gerente, subgerente, el jefe de riesgo. O sea, fueron como 5 personas de los cargos directivos. Entonces se entusiasmaron mucho con el tema y lógicamente pudimos sacarlo bastante rápido. Ahora la tarea de ellos es continuar con el tema, pero están entusiasmadísimos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, espero haberles hecho algún pequeño aporte frente a esto, que lo usen, lo disfruten. COVID no es tan difícil, pero sí les va a ayudar a ordenarse y un modelo bastante interesante. Gracias.